¿Cómo están? Vamos a iniciar un nuevo programa con entrevistas y opiniones. Como cada semana, recuerden que nos pueden ver en su aplicación, también en su empresa de cable, y nos pueden seguir en las redes sociales con este programa El Búho de entrevistas y opiniones. Esta semana tenemos dos hechos que nos llaman poderosamente la atención. Por un lado, la tragedia de los migrantes ocurrida en Ciudad Juárez, México, donde murieron 38 personas de diferentes nacionalidades, pero 28 de estas personas fallecidas en el lugar, producto de un incendio en un albergue temporal para migrantes, fueron guatemaltecos. Esto pues conmociona de nuevo al país, y algunos pues culpan a los coyotes, otros culpan al gobierno de México, pero creo que fundamentalmente se trata de un problema estructural de la sociedad guatemalteca y de un problema de la falta de desarrollo, sobre todo en el área rural, donde hay altos indicadores de pobreza y de escaso acceso a educación, a salud y poco empleo. Entonces, los guatemaltecos, casi en promedio, unos 1,200 se calcula a diario, buscan huir de la realidad guatemalteca que se les torna difícil, complicada, y por eso es que también en Guatemala tenemos altos índices de desnutrición infantil. Pues culpamos al Estado por su falta de interés en el desarrollo rural, en la falta de inversión social. Luego tenemos también otro tema que es el inicio de la campaña electoral. Ya los guatemaltecos pueden ver matizados y tapizados los postes de energía eléctrica con los anuncios, con las pancartas de todos los partidos políticos. Hay anuncios muy serios y hay anuncios para divertirse, porque se nota la falta de creatividad en la mayoría de partidos y se nota también la falta de propuestas. Muchos prometen el cielo, la luna y las estrellas. Hay un partido que ofrece que si gana las elecciones van a cambiar radicalmente el país y que todos los guatemaltecos van a tener acceso a la educación y a la salud. Creo que los partidos políticos deben ser más claros en cuanto a sus planes de gobierno, en cuanto a sus propuestas. Tenemos muchos problemas en Guatemala, casi todo está por hacerse, y estas próximas elecciones pues constituyen quizá un pequeño agujero, una pequeña esperanza en la solución de los problemas que padecen los guatemaltecos. Y de esto precisamente vamos a conversar esta vez con un estimado amigo, Carlos Holdman. Él es un consultor, es un analista. Él ha trabajado los temas de descentralización, de democracia, de participación social, y pues él nos va a ayudar a entender un poco este proceso electoral que se está iniciando en Guatemala, aún con muchos retrasos del Tribunal Supremo Electoral. Invitamos la semana pasada a un par de candidatos a alcaldes y nos dijeron que no podían hablar porque aún no les entregan las credenciales. Esto representa pues también un problema, porque la gente le tiene miedo a que los acusen de campaña anticipada y que ya no les entreguen las credenciales. En cierto modo es una irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral si están deteniendo los procesos, los trámites de inscripción. Deben de volverse más ágiles, deben tener plazos de resolución estos asuntos de la inscripción y de la entrega de credenciales de los candidatos. Carlos, bienvenido a este programa. Te invitamos para analizar un poco el proceso electoral, y son muchas las preguntas que surgen cuando uno ve todo el entorno del proceso. Y hay una pregunta clave
en este proceso electoral, dada la problemática que yo creo que en los últimos años se ha complicado mucho más de lo que ya es tradicional en Guatemala. ¿Hay realmente posibilidades de un cambio en la coyuntura política? ¿Hay esperanzas en que esto pueda mejorar como producto de las elecciones que vamos a tener? Yo creo que las crisis son buenas. Las crisis generan siempre oportunidades y generan momentos en donde se realizan puntos de inflexión donde cambian algunas cosas o todas las cosas. No sé si estamos todavía en este nivel de la crisis como para plantear cambios muy radicales, pero sí, en efecto, los partidos políticos por lo menos han hecho un esfuerzo un poco más allá de lo genérico en trabajar un poco el tema de la propuesta, que es una de las cuestiones que en las anteriores elecciones ha fallado un poco. Aunque sea muy pobre, la propuesta la hay. Y creo que al menos en esto sí los guatemaltecos hemos ido viendo una evolución hasta cierto punto de la fragilidad que llamamos partidos políticos, que en realidad no lo son. Y básicamente lo que tenemos es una Guatemala muy en crisis y una población que percibe de que si sigue por ese camino vamos a tener que replantear el país por completo. Sí, o sea, vamos mal, pero ¿podemos mejorar? Es posible que sí. Dadas las condiciones de desorden que hay, el primer tema es organizar a la sociedad y organizar un poco las instituciones que constantemente se duplican o no cumplen los fines para los que fueron creadas, ¿no? Esto es un poco difícil porque obviamente lo que hay son tradiciones y casi paradigmas de las instituciones de que así se ha hecho siempre y que por eso se debe seguir siendo así. Y creo que este país no tiene mucho espacio más para esa trayectoria. Así que habrán cambios, sí, esperamos que sean los mejores cambios, pero que produzcan al menos un salto de calidad que nos ponga en un rumbo correcto. Obviamente 4 años no alcanzan para hacer un rumbo completo de un país, pero sí efectivamente hay que empezar a replantearse la sociedad, el Estado y sus instituciones para el logro de los altos fines para los cuales la Constitución dice que tenemos esos derechos, pero que la inmensa mayoría de guatemaltecos no tienen acceso a los derechos que dice la Constitución que tienen. Entonces, al final de cuentas, un Estado que no cumple sus fines es un Estado que empieza a ser fallido. O sea que la gente sí puede tener esperanza, puede ser menos pesimista, puede creer un poco más en estas elecciones. Es que, Byron, la gente debe participar. Y participar básicamente es decidir, que es una de las situaciones que no han estado muy claras. En este tema de las elecciones, de los eventos electorales, el problema es de que los estudios a los que he tenido acceso resulta ser de que las personas están yendo a votar por razones distintas a elegir. En otras palabras, no se corresponsabilizan de quién llevaron al poder porque estaban manifestando con su voto en vez de eligiendo una persona. Y eso es una gran distancia, es un vicio democrático, es una enfermedad democrática que está creciendo en el país. O sea, básicamente el actual presidente, por ejemplo, hay un pequeño segmento que hubiera votado por él como persona, pero el resto era para que, por ejemplo, no quedara otra persona. Entonces, en realidad le doy mi voto para que no quede, ¿sí? Es un voto en contra o para mandar un mensaje o para establecer un golpe en la mesa, incluso voto nulo y voto blanco, que son situaciones de manifestar con su voto. En las elecciones es exactamente eso, es elegir. Y una de las situaciones de decidir tiene que ver con corresponsabilizarse con el voto que uno emite. No es evitando algo, sino literalmente votando por el que más me gusta, por el que mejor plantea la situación, por el que más me refleja como ser humano. Pero estas situaciones no necesariamente son sanas en un país, porque literalmente la población está siempre por mandar un mensaje A, por evitar que te quede B, etc. Y estas razones que son distintas a elegir enferman la democracia de tal forma que al final ni tienen legitimidad a quien llevan, ni tampoco se corresponsabilizan del voto que emiten para llevarlo. O sea que no debe ser así. No, las elecciones son para elegir. El voto tiene para manifestar está la calle, las redes sociales, sí, el barrio, etcétera. O sea, incluso hay algunos que tapan carreteras, pues. O sea, hay muchas formas de manifestar, pero esa es otra. Hay lugares y tiempos para hacerlo. Pero en el momento de una elección uno tiene que decidir. Uno tiene que optar por una persona, no en rechazo a otra.
porque eso lo que hace es enfermar profundamente la democracia. De hecho, hay pequeñas expresiones de partidos políticos que pudieran haber sido elegidas con diputado y han desaparecido porque no me eran útil para poder destronar a alguien, por ejemplo. Y aunque me gustaba esta opción, está muy abajo en las encuestas y entonces me sirve más esta otra para mandar un poderoso mensaje. Este tipo de razonamiento de los guatemaltecos no necesariamente es productivo. De hecho, es muy contraproducente y lesiona profundamente la democracia. La democracia es elegir y en este caso las elecciones son para elegir. En el tema de manifestar, pues habrán otros momentos, épocas y situaciones en donde uno puede externar su descontento. Bueno, para ser más claro, yo efectivamente estaba pensando en ese argumento, porque en las elecciones pasadas, mucha gente, clase media inclusive, que se supone que es un poco más preparada, más inteligente, por lo menos con mejor educación política, fue a las elecciones para rechazar a un candidato, a votar en contra de un candidato por estar en contra, pero sin percatarse que el otro era peor. Entonces, en 4 años, creo yo también en lo personal me di cuenta que eso fue un error, porque nos salió peor. Sí, por supuesto. De hecho, Byron, quien votó nulo, ustedes en casa, que votó nulo o blanco, para mandar un poderoso mensaje a los políticos, ¿les llegó el mensaje? No, por supuesto que no. Es un voto que no cuenta y que de hecho cuenta negativamente porque no se expresó. Y entonces hay una situación muy difícil porque creo que incluso hay actores en el tablero político que están desestimulando la elección, porque entonces la controlan mejor. Entonces no necesariamente esto es sano desde el punto de vista democrático. Hay situaciones que están muy profundas en la sociedad y básicamente lo que hay es una especie, antes nos acarreaban por camiones para ir a votar, sobre todo en el interior del país, ahora nos acarrean por redes. Pero es una situación importante porque en realidad están conduciendo una desestimulación de la decisión para empezar a manifestar con la decisión y eso es una pobreza electoral y una pobreza democrática. Porque no puede ser que la gente vote nulo porque no hay opciones. Pues hay 30. Opciones hay. Hay 30. Es el voto nulo. Apelar al voto nulo realmente, ¿cómo es? ¿No es correcto? ¿Es irresponsable? ¿Es inapropiado? ¿Es poco inteligente? Es ir, pero no contar. O sea, al final de cuentas, ¿qué utilidad tiene mandarle un mensaje de no tengo por quién elegir a los políticos que no van a entender ese tipo de manifestación? Porque lo que cuentan son los que emitieron su voto. Entonces, es una estadística, por supuesto, pero no es una estadística relevante que nos pida o nos diga, digamos, al país que realmente estamos buscando un cambio y que queremos un recambio de la clase política, por ejemplo. Pero hay muchas opciones, hay de todos los colores, tamaños, formas y planteamientos. Algunos muy disruptivos, otros muy conservadores, pero básicamente lo que hay es una incentivación de no tengo nadie por quien votar y esto se contagia. Sí hay opciones, que mejor les guste, pero tienen que acudir a la urna con el ánimo de elegir a alguien, de seleccionar a alguien o de seleccionar un listado, que ahí es un poco más complicado porque uno nunca sabe cómo están los listados de los partidos, pero básicamente si uno se pone un poco a investigar, encuentra por lo menos esas posiciones que pudieran llegar al Congreso de la República y básicamente poder elegir también. O por lo menos ver qué partidos pueden ser una mejor opción que otros. Sí, de hecho las redes han abierto mucho la información y la desinformación también, pero básicamente uno puede encontrar un candidato A o B, por lo menos que tenga una multa de tránsito, pues, o sea, de hecho hay algunos binomios que me ha costado mucho encontrar información sobre ellos, pues son virtualmente desconocidos, pero pues hay 30 opciones. De hecho, 25 ya están inscritas y están compitiendo. Y creo que sería una lástima, digamos, un desperdicio de 4 años el volver a tratar de manifestar con su voto porque resulta peor el remedio que la enfermedad. Ahora, tenemos candidatos, tenemos partidos, aunque parezca un poco absurda la pregunta, pero ¿hay proyectos diferentes, proyectos políticos diferentes? Esta vez, sorprendentemente, lo que sí me he topado son planteamientos programáticos. Es la primera vez que desde el día 1 lanzan un plan de gobierno o por lo menos las ideas generales de un plan de gobierno.
Así que sí estamos teniendo agenda ya programática y uno puede seleccionar. Casi todos se van a centrar, por supuesto, en el primer problema personal y el primer problema nacional que hay, que es seguridad y empleo, pero tiene sus matices el planteamiento que cada uno tiene. Sí. Entonces, en realidad sí tenemos en este caso una abundancia de oferta. Habría que ver qué tan serias son, qué tan consistentes son. Pero básicamente lo que hay en este momento es una oferta incluso de temas presidenciales que se volvieron casi alcaldes desde el punto de vista de su agenda, porque hay problemas de Estado en la ciudad que no se resuelven desde la alcaldía. Entonces hay muchas situaciones que realmente son novedosas esta vez, hay enfoques interesantes. Hay incluso candidatos que ofrecen volver a otro país, Guatemala. Hay otros que, por ejemplo, se vuelven una agenda muy urbana también, no solo para el área rural. Y hay otros que son tremendamente disruptivos en su planteamiento. Y creo que eso también es valioso. ¿Cuáles pueden ser los grandes retos de un próximo gobierno? Yo sé que los planes de gobierno a veces son voluminosos. Yo confío más en los programas de gobierno que tienen 5 cosas. Yo me recuerdo, por ejemplo, en los años 70, los grandes lineamientos de un plan de gobierno no pasaban de ser 4. Por ejemplo, yo me recuerdo, reforma educativa, reforma del Estado, reforma económica. Antes se hablaba de reforma agraria, hoy es pecado hablar de reforma agraria, pero el desarrollo rural, ¿verdad? Podría ser ahora una opción en lugar de la reforma agraria que antes, todavía se manejaba antes, en los años 70. Y aún necesitamos una. Sí, porque hay países que empezaron por una reforma agraria, por ejemplo, Taiwán. Así es. Empezó por una reforma agraria, Alemania, Estados Unidos. Entonces, pero aquí es un poco tabú ese tema. Entonces, ¿cuáles pueden ser los retos principales de un próximo gobierno? Recuperar el timón es el primero, porque el timón no necesariamente lo tiene el presidente de la República. En muchos casos los partidos políticos no tienen cuadros propios y entonces lo que hacen es prestar a los sectores económicos, etcétera, le ceden, digamos, pedacitos o trocitos de ministerios, etcétera, y se vuelve una situación en donde el ministro seleccionado trabaja más para el sector que para el país. Recuperar el timón es una cuestión importante, es una cuestión de cuadros de los partidos, realmente cuadros propios, y de poder presentar gabinetes, etcétera. Es una cuestión importante. Pero la segunda cosa para recuperar el timón es saber cuáles son las 5 o 6 decisiones más grandes que va a tomar de entrada para poder poner al país en otro sentido que no es el rumbo equivocado que lleva en este momento. Sí, Guatemala es un país con muchas necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, la infraestructura vial, por ejemplo. Yo posteé en el Facebook los nuevos trenes que acaba de inaugurar la China. Y son trenes que van a recorrer de Beijing a Shanghái casi 1.400 kilómetros en 4 horas. Y yo comparaba el caso de Guatemala con que en días recientes viajé a Coatepeque y hice casi 8 horas de camino. Es que ya el tránsito no solo es ciudad, bueno, ya es Retauleu, ya es Cocales, ya es San Bernardino, ya es Cuyotenango, ya es Mazatenango, ya es Xela, ¿sí? Ya hay una situación ya vial desastrosa. Por supuesto que prácticamente es una calamidad pública el tema de carreteras y que hay que invertirle muchísimo, pero tenemos 21,000 millones de dólares guardados en reservas nacionales. 7,000 nos sirven para respaldar los préstamos que actualmente tenemos. O sea, hay un exceso de reserva y todos los años crece 1.700 millones de dólares más, porque los retiran del mercado para guardarlos en reservas monetarias. En realidad, macroeconómicamente estamos muy bien, pero ese dinero que está guardado debería ser invertido en obra estratégica para este país que tanto la necesita. De hecho, las carreteras en este momento, los 11,000 kilómetros de carreteras que tenemos, están hechos para quien tapa la carretera, porque no hay otra vía alterna, no existe, están diseñadas en papel por ahí, pero realmente nadie ha tomado la iniciativa de generar una modernidad en el tema de la vialidad, en el tema del tránsito, en el tema de transporte de personas. Y creo que merecemos un país que sueñe con lo mismo que está soñando El Salvador, que está metiendo el metro
en este momento. Ya Panamá tiene 4 líneas de metro, etcétera, ¿no? Pero nosotros todavía estamos colgando de los buses en muchos casos, y como desapareció el sistema de transporte, sobre todo urbano, ahora tenemos un exceso de motocicletas y otro tipo de situaciones de taxis colectivos, etcétera, que no remedian la situación de la población y que cada vez invierte más en su transporte y pierde más su tiempo en el tránsito. Entonces, somos el kilómetro por hora más lento de América Latina. Sí, exacto. Eso es una calamidad pública. Claro. Pero esta vez, incluso este gobierno teniendo el financiamiento completo, nunca les faltó financiamiento para el Ministerio de Comunicaciones. De hecho, por el exceso, la subida de combustibles, que fue un tema importado, se percibió muchísimo más del impuesto que está asociado a las gasolinas y a los lubricantes. Y sin embargo, no se invirtió, no se ve traducido en obra pública en el interior del país, en estas carreteras nacionales que realmente en este momento son verdaderas tragedias, sí, que hacen incluso siniestralidades y accidentes, ¿verdad? Sí. Bueno, en mi opinión personal, el problema de trasladar la construcción de carreteras a empresas constructoras desde tiempos de Arzú, de ahí se origina todo el retraso que tiene Guatemala en materia de infraestructura, de inversión en infraestructura vial. Luego tenemos furgones que matan a diario a muchos guatemaltecos, que destruyen carreteras, postes que dejan heridos, que destruyen vehículos. Y tenemos una ruta interoceánica que sería la envidia de cualquier país, porque la vía que dejó la línea férrea, cada gobierno hace negocios con la vía férrea, pero nadie dice vamos a hacer un tren rápido del Pacífico al Atlántico, porque no sé qué tanto los intereses económicos se oponen a esta ruta por el interés de mantener a los furgones en las vías de la ciudad y del campo. Vamos a regresar en un momento. Recuerden que estamos en el programa El Búho de entrevistas y opiniones. Nos pueden seguir en su canal de televisión, mediante su aplicación y en las redes sociales. Regresamos en un momento. Hola, soy Sharon Carrillo y te acompaño los días lunes a las 3 de la tarde en un recorrido espectacular donde conoceremos las maravillas de nuestro país, solo por Más TV, un canal que suma. Hola, ¿qué tal? Te saluda Yari García y te acompaño de lunes a domingo en lo más importante de las noticias del departamento de Jutiapa, en nuestras 3 emisiones de 7 de la mañana, 12 del mediodía y nuestra emisión estelar a las 8 de la noche. Solo por Más TV, un canal que suma. Volvemos con Carlos Hoffman, el amigo consultor, investigador social, analista y autor de muchos libros, según nos cuenta, y está aquí con nosotros haciendo un poco de análisis sobre el proceso electoral. Y tal vez vamos a cosas más pesadas. Ya nos autorizó Carlos a hacer preguntas un poco más claras, digamos. En el proceso electoral hay encuestas, pero el Vox Populi casi coloca a Sandra Torres, a Suri Ríos y a Mulet como los principales contendientes de este proceso electoral. ¿Será así? Las encuestas serias, porque hay 2 tipos de encuestas, ¿no? La que buscan afectar la tendencia de la gente y el electorado, lo sorprenden en su inocencia, digamos, y las que realmente utilizan los consultores políticos para hacer su trabajo, claro, que son mediciones más reales, por supuesto. Si las elecciones fueran hoy, Sandra Torres sería la presidenta elegida, digamos, por los guatemaltecos.
seguida de Sur y Ríos con una diferencia de 8 puntos más o menos. 8 puntos es bastante. Sí, y después tenemos Mulet muy abajo con un 8%. Ese sería el tercer lugar. En este momento así está. Por supuesto se han ido moviendo muchas situaciones, pero antes, en el tema de Sandra Torres, por ejemplo, concretamente, antes ella era villanizada o era, digamos, la mala, y quien se enfrentaba con ella era el bueno. En este caso, las mediciones demográficas que se han hecho y de tendencia electoral, lo que determinan es de que ambas, que están punteras, son en realidad villanizadas ambas. Entonces, no es el duelo de bueno contra malo, es una dicotomía que no existe ahora en la elección, sino que ambas tienen un techo. Los que son villanizados topan en un techo. En el caso de Sur y Ríos topó y no creció más a lo largo de 4 meses. En el caso de Sandra Torres sí logró romper su techo y está creciendo una tasa más o menos del 2 a 4% mensual. Eso es la diferencia que tienen entre las dos en este momento. ¿Se habrá reducido el voto de rechazo de Sandra Torres? Sí, correcto. De hecho, Sandra Torres en su estrategia es visible que ahora está mucho más urbana, que está promoviendo y de hecho ofreciendo cosas concretas para resolver tránsito, agua, en la ciudad capital y en las ciudades intermedias que hay en Guatemala, en las cabeceras departamentales, etc. Y creo que ese ha sido un paso estratégico que le ha ganado muchos adeptos y ha reducido. En la capital, Sur y Ríos está 4 puntos arriba. Hace 11 meses estaban en 17 puntos de distancia. Y en algunas zonas, como la zona 18, por ejemplo, ya están empatadas. Entonces, en realidad lo que hay en este momento es un crecimiento de Sandra Torres. Pasan muchas cosas y pueden pasar muchas cosas en la competencia, pero esos números no son labrados en piedra, pero en este momento la tendencia es más consistente o está haciendo de alguna forma mejor las cosas desde el punto de vista estratégico la candidata Torres que la candidata Ríos. Incluso en la oferta programática la candidata Torres tiene ofertas muy concretas, la candidata Ríos en realidad lo que ofrece es convertir a Guatemala en 2 países, Colombia y El Salvador. Y eso no está tan pegando mucho, ¿no? O sea, las ofertas son muy distintas y, digamos, Sandra Torres es mucho más agresiva y más concreta en la oferta, mientras la otra ofrece modelos. Esto también hace que el electorado balancee cosas. O sea, que ese duelo sí es real, digamos. Sí, por supuesto. Y Mulet, que está muy apreciable distancia de ellas dos, en este momento no tendría, a menos que ocurra un milagro, y los ocurre en política, que realmente lo catapulte y lo meta en la segunda vuelta. Sin embargo, el candidato Mulet está haciendo una campaña muy interesante. Incluso si lo vemos a nivel de inscripción de corporaciones municipales, el partido de gobierno va a cartón lleno en los 340 municipios. La candidata Torres se inscribió, si no estoy mal, de 340 menos 7, pero 3 son comités cívicos que van en alianza con su partido. Así que son muy poquitos y por finiquitos los que no se inscribieron al final. Mulet tiene una gran cantidad también, casi 296 municipios inscritos. Le sigue el MLP muy cerca con 270 municipios inscritos. Sí. Y de ahí en adelante la candidata Ríos muy abajo de ellos, con 175 corporaciones municipales inscritas. Si finalmente terminan por no inscribir al MLP, es muy probable que ese voto favorezca más a Sandra Torres que a Sur y Ríos. Es posible, aunque el MLP pues, es un partido muy interesante. Ha hecho de la elección pasada a esta elección crecer tanto en corporaciones municipales dice mucho del trabajo de base que han estado realizando. Entonces habrá que esperar un poco esas negociaciones de segunda vuelta que son siempre ríspidas, pero obviamente hay menos distancia programática con Sandra Torres que lo que habría con la candidata Ríos, por ejemplo. Sí. En el área rural puede ser diferente también, porque si hablamos del área urbana, pues tiene más presencia y más votos quizás Sur y Ríos, pero en el área rural yo veo que no, que Sur y Ríos no tiene el mismo potencial de Sandra Torres. De hecho hay un factor, Byron, que es muy interesante. Tenemos más de 5,000 mesas electorales adicionales en zonas rurales. En otras palabras, antes los rurales eran más pero votaban menos por distancia
Y la capital tiene menos, pero votaba más también por la facilidad de ir a votar. En este caso ya hay 5.000 mesas nuevas. Es un crecimiento muy apreciable, en donde van a quedarle mucho más cerca la emisión del voto. Así que va a haber un disparo del voto rural. Y esto sí favorece inexorablemente a quien está fuerte en el interior, que es la candidata Torres. Sin embargo, en la ciudad capital, aun cuando las distancias aún se aprecian, ha logrado cerrar la brecha un montón entre las dos candidatas, y en este momento ya es una disputa verdadera de la ciudad capital, incluso de ganarla en el caso de la candidata Torres. Así que en realidad sí ha cambiado muchísimo la matriz de la elección, aunque sí hay departamentos que siempre votan al revés. Totonicapán, Sololá y Zacatepec, que siempre votan al revés de la tendencia nacional, y ahí, por cierto, las encuestas dan como ganadora Mulet. Así que en realidad sí existen muchas situaciones que van a cambiar un poco la geografía política de este país. Hay un factor que en el área rural favorece mucho a Sandra Torres, que es el recuerdo de la gente de las remesas familiares. Según yo recuerdo, cuando el gobierno de Álvaro Colón y su brazo social era Sandra Torres, y los programas sociales que se aplicaron en el área rural incluso subieron los indicadores de salud y educación, porque era una condición de la remesa familiar que los hijos fueran a la escuela y fueran al centro de salud. Entonces, eso en el área rural pesa mucho. Ese recuerdo es no solo interesante, sino que también es comparable. Gracias al condicionamiento de esos programas sociales, los niños fueron a evaluación de salud y se mantuvieron en la escuela. Llegaron a tener en el momento de UNE, cuando fue gobierno, 99.5% de cobertura educativa. Sí, claro. En este momento tenemos 72% de cobertura educativa con el doble de presupuesto. Sí. O sea, hay una distancia abismal. Los programas sociales fueron el 2% del presupuesto del gobierno de UNE. Sí. En realidad es poco, digamos, lo que se invierte, dado el beneficio que se alcanza. Y sí, realmente la recordación de la gente está que me ofreció que venía aquí tal día a entregarme esto y tal día estaba entregándome el beneficio. Y el hecho de la certeza de obtener beneficios y de obtener sensibilidad y de escucha social, pues le favorece mucho a la candidata Torres, por supuesto. Sí, ahora hay dos factores que son muy fundamentales en este proceso. Uno es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tanto el Tribunal Supremo Electoral mantiene su imparcialidad, su independencia y la respetabilidad de los resultados electorales? Y dos, el gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno actual pues ha cooptado casi toda la institucionalidad, ¿verdad? Y entonces tenemos una concentración de poder que resulta muy peligrosa en un momento electoral, porque podría permitirle al gobierno hacer un fraude, ¿verdad? Ya sea, digamos, formal, informático, o un fraude que consista pues en utilizar todo el aparato del Estado en favor de un candidato que además, yo no sé cuál es tu opinión, si es un candidato que es muy desconocido, además rechazado, y entonces, ¿qué tanto pueden hacer para subir a este candidato? Pues, ¿verdad? Y eso es peligroso, que el gobierno tenga esa persistencia en cuanto a tratar de posicionar a un candidato e inclusive de hacerlo ganar por cualquier medio. Este escenario también es un escenario que está en la balanza, ¿verdad? Y significaría realmente, depende de la manera en que lo hagan, pero de cualquier manera creo yo que nadie se creería, por ejemplo, que Hugo Manuel Conde gane las elecciones. Yo creo que hay mucha tela que cortar con respecto a esto. Vivimos en una especie de monarquía, en donde el Estado soy yo, básicamente es lo que diría un rey, y no necesariamente eso es bueno en términos democráticos. Hay, de hecho, una Suprema Corte que debió dejar de ser
casi un periodo o más de un periodo, de hecho, de lo que debía cumplir, pero los diputados se han negado a elegir la nueva corte y siguen ahí. Hay mucho cuestionamiento de la honorabilidad y la idoneidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y mucha tela que cortar con la construcción de la actual Corte de Constitucionalidad. Ya debieron haber renunciado. Una magistrada renunció. Sí, correcto, hay 2 suplentes. Sí. Pero el tema es que al final de cuentas, o sea, lo que cuestionamos hasta cierto punto es de que hay un Tribunal Supremo Electoral que ni siquiera se comporta como una corte, una Suprema Corte, en el sentido del asunto electoral. Hay lugares, por ejemplo, hay de hecho fallos como por ejemplo el de Valdizón, en donde le dicen que sí, y después de un fallo en firme, lo reconsideran de oficio. Nunca en la existencia de las Supremas Cortes realmente un fallo definitivo puede ser reconsiderado. Entonces, nos guste o no, Manuel Valdizón, en ese caso, pues tenía todas las de pelear, porque obviamente es casi una huizachada, pues, desde el punto de vista legal. Pero el tema es si garantizan elecciones libres y justas. No. De hecho, es la escucha social y la fiscalización de la sociedad lo que ha producido que reviertan las situaciones que ellos empezaron a actuar, ¿no? La compra de software, el tema biométrico, etcétera. Pero hay una cosa que además ata mucho al Tribunal Supremo Electoral, y es que creo que con buena intención se emitió una ley electoral de partidos políticos que en algunos casos fue útil para limitar cosas que cooptaban el poder, pero otras realmente lesionaron profundamente el sistema electoral, como el tema de la campaña electoral anticipada, ¿no? Que a cualquiera y bajo qué criterio se le dice que sí, que no a alguien, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede promover una figura nueva? Eso favorece más a las figuras que antes de esta ley electoral ya tenían una posición y un conocimiento frente a la gente. Entonces la ley electoral misma lesiona profundamente el sistema democrático y hay mucha tela que cortar con esa ley que administran estos magistrados. Pero cometen además un exceso, la anterior magistratura y esta, y es de emitir un reglamento que supera la ley. Básicamente legislaron por encima de la ley, lo cual está prohibido por ley. Y entonces no solo es lo que dice la ley, sino lo que el reglamento dice que dice la ley y que en realidad lo supera. Y encima viene, por ejemplo, la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral y emite un razonamiento de lo que dice el reglamento que dice ellos, ¿no? Al final de cuentas, lo que hay es un extremo abuso y una laxitud y digamos, no hay ecuanimidad en que a la misma conducta se le trate de la misma forma. Y esto ha hecho de que la población sienta que hay un tremendo ejercicio de injusticia electoral. Amén de considerar cosas como el retiro de candidatos y la no inscripción de algunos, en realidad es un tema sumamente polémico y que ha venido en franco deterioro ya 2 o 3 periodos consecutivos en donde el tribunal, que era una de las instituciones más apreciadas por los guatemaltecos en su inicio, ahora es una de las más repudiadas y de hecho muy criticada. Y el segundo escenario que hablábamos respecto de la digamos, posibilidad que el gobierno haga hasta lo imposible por subir a su candidato. Es perfectamente ¿Será que posible. lo van a hacer? No sé si realmente la población se lo guarde. Yo creo que están tratando de medir un poco esa consecuencia, pero es tentador desde el punto de vista de quien ejerce casi el poder absoluto, de intentar incluso bajar candidaturas, porque están a un paso de la Corte de Constitucionalidad, las 2 punteras, de poder ser calificadas o descalificadas por la Corte de Constitucionalidad para participar. El escenario donde ellas 2 no existen y el candidato Mulet, que ahora también tiene denuncias y situaciones adversas, en realidad es un duelo literalmente de enanos, en donde se competirán por partidos que tienen menos del 3%, y es que es perfectamente posible que el candidato del partido oficial pueda remontar esa diferencia de 3% y poder ser presidente de la República. Pero obviamente la gente también observa este proceso con preocupación, por supuesto, y no sé si realmente nos traguemos esa píldora, pero es perfectamente posible la mentalidad de quien tiene un poder absoluto de intentar hacer lo imposible para cubrirse la espalda después de que salga de gobierno y para, digamos, ejercer el poder aún cuando ya lo hayan entregado. Sí, es que
Aquí lamentablemente hemos observado que del gobierno anterior, de Jimmy Morales, al gobierno de Yamatei, casi no hubo diferencia. Es decir, como que hubo continuidad de un gobierno a otro, y pareciera ser que la tendencia es a que esa continuidad persista, pues. Lo que no hay es sociedad que lo aguante. O sea, hay un pueblo que tiene un hartazgo demasiado alto, que está perdiendo un poco la paciencia. Los procesos de Parque Central que tenemos desde Otto Pérez se han vuelto interesantes. Son fenómenos de clase media urbana, por cierto, que se difuminan después en el resto del país. Tenemos una institucionalidad indígena que es una especie de poder social, que también somata a la mesa con mucha fuerza ahora, como el tema de los 48 cantones, por ejemplo, o la Municipalidad Indígena de Sololá, y que están teniendo, sí, mucha penetración. O sea, el pueblo estira, pero llega un momento en que se rompe, y es ahí donde es peligroso llegar a niveles en donde pudiera incluso haber violencia, ¿no? Por el exceso de frustración y hartazgo de la ciudadanía. Entonces están jugando el verdadero límite de la paciencia del pueblo de Guatemala, y esto no es una buena noticia desde el punto de vista de quien ejerce el poder. Sí, también hay que ver si otros factores de poder lo permiten, ¿verdad? Lo consienten. Por ejemplo, el sector empresarial. No sé qué tanto le convenga, pues, que esta situación se mantenga tan inestable. Y luego el ejército también, que yo a veces pienso que pueda que haya militares que vean con preocupación tanta concentración de poder y que requieran una alternabilidad real, no solo de la presidencia, sino de los otros órganos del Estado, de los otros órganos de poder, porque estamos sin pesos y contrapesos, y creo que esto debe resolverse, y ojalá que se resuelva mediante un proceso electoral transparente, libre, y que, por supuesto, se enderece un poco el rumbo que llevamos desde hace, como unos 6, 8 años, desde prácticamente que se quitó a Otto Pérez de la presidencia para acá. Llevamos una situación bastante inestable y muy delicada en términos de abusos de poder, incluso de amenazas a los derechos y a las libertades ciudadanas. No sé si tienes algo más que agregar, estamos terminando ya el programa, Carlos. El sector privado se está conformando con no ser desafiado y básicamente está cómodo con las candidaturas que hay. Era sumamente incómoda la candidatura del MLP y muy incómoda la candidatura de Roberto Arzú para el sector privado. Era el factor Bukele y el factor Evo Morales lo que estaban, lo que de hecho bajaron, digamos, de las opciones electorales en este momento. El ejército está profundamente politizado. Desde hace 3 periodos estamos profundamente politizados en el tema del ejército, pero también hay un nivel crítico importante, claro, porque se ha dado injusticias en la promoción y en las situaciones de duelos entre promociones que no les correspondía ejercer un poco el mando, y esto también hace que se cuestione profundamente su deber ser. Creo que estamos ante una situación en donde hasta esa institucionalidad está crujiendo, y básicamente lo que tenemos es un país en cambio y que esperamos que la próxima elección resuelva mucho las cosas. Sí, pues muchas gracias a Carlos Hodman por su participación en el programa. A ustedes muchas gracias por su atención. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir a través de la aplicación de su teléfono, de su tablet, de su computadora, y en la televisión, los que tengan su canal Más TV, en su empresa de cable, sobre todo de los departamentos de Guatemala. Muchas gracias y hasta la próxima vez.